bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede nuevamente de poder compartir nuevamente este nuevo video, esta nueva clase a través de este medio. Estamos en el libro de los Hechos todavía. Ahora estamos en el capítulo 4 y lo hemos titulado de la siguiente manera. Acá tengo, como siempre, el bosquejo de lo que estaremos desarrollando en este capítulo 4. Hechos capítulo 4 habla de Pedro y Juan enfrentan al Sanedrín. Y comenzamos, punto número 1. Pedro y Juan son arrestados. Eso encontramos del verso 1 al verso número 4. Número 2, son llevados, hablando de Pedro y Juan, son llevados ante el Sanedrín. Eso lo vamos a encontrar del versículo 5 al versículo 12. Número 3, se le prohíbe a Pedro y a Juan, se le prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Eso se desarrolla en el versículo 13 al versículo 22. Número 4, la iglesia ora por valentía. Versículo 23 al versículo 31. Y punto número 5, todas las cosas en común. Versículo 32 al versículo 36. ¿Okay? Todas las cosas en común se refiere entonces a el compartimiento que tenían, ¿verdad? De todas las cosas, propiedades, ¿verdad? Las casas, el pan, el compañerismo o la koinonía, como se le conoce en la palabra griega. So, había un compañerismo, un compartimiento. Ok, comenzamos leyendo entonces en Hechos capítulo 4. Lee de la siguiente manera. Damos gracias a Dios nuevamente y abrimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Y la palabra lee como sigue. Capítulo 4 de Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿verdad? Que se habían convertido. Aquí en estos versículos del 1 al 4 encontramos dos palabras, ¿verdad?, que sobresalen. Hablamos de un grupo llamado de saduceos, sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, que había un resentimiento por la prédica de Pedro y Juan. Este capítulo 4 es una continuación del capítulo 3 debido al milagro o debido a la sanidad o al milagro de sanidad que había sucedido en el capítulo anterior acerca de este hombre cojo que era puesto frente a la puerta de la hermosa. Hubo una predicación, Pedro y Juan, especialmente Pedro. Dios lo utiliza, es la primera sanidad a través de Pedro, y esta sanidad trajo, ¿verdad?, un conflicto hacia aquellos que eran en contra de lo que era el nuevo movimiento cristiano que estaba creciendo, desarrollándose dentro de la ciudad de Jerusalén. Entonces estos hombres se convirtieron eran enemigos de Jesucristo cuando Cristo estuvo vivo, persiguieron y mataron a Cristo. Ahora Pedro y Juan están enfrentando a los mismos enemigos que habían matado al Señor en algunas semanas antes. Pedro y Juan se están enfrentando a un enemigo sumamente peligroso y sumamente pudiente y poderoso. Era una constitución, un gobierno, ¿verdad?, un gobierno ya establecido por varios cientos de años, y el cristianismo simplemente estaba comenzando, se estaba desarrollando. Los saduceos eran unas personas mayormente escépticas. Ellos no creían en la resurrección.
ellos tampoco creían en el Viejo Testamento, solamente aceptaban los 5 libros de Moisés. Todo lo demás que hablaba el Viejo Testamento, los saduceos no lo aceptaban. Por eso se le llama que eran escépticos, es decir, incrédulos. Rechazaban todos los demás libros del Antiguo Testamento, con excepción de los 5 libros de Moisés. Por lo tanto, cuando ven que Pedro y Juan están predicando acerca de la resurrección de los muertos, a esto le trajo a ellos resentimiento, porque veían cómo el pueblo respondía, se arrepentían, se convertían y comenzaban a seguir esa nueva doctrina, esa nueva enseñanza de lo que era el cristianismo, de lo que era aquel nombre llamado Jesús, el nombre de Jesucristo, que se había hecho totalmente llamativo y comenzaba a tener grandes multitudes de seguidores. Y esto no le convenía a este grupo de saduceos o de sacerdotes, porque estaban perdiendo sus seguidores, perdiendo la enseñanza de lo que era el judaísmo, de lo que eran las prácticas, los rituales, de lo que encerraba toda la doctrina de los judíos. Pedro era una gran amenaza para este movimiento de los saduceos, porque estaban perdiendo su gente. La gente se estaba yendo se estaba inclinando hacia lo que era el cristianismo, hacia lo que era aquel movimiento que comenzaba, era en el nombre de Jesús. Los saduceos tenían ciertas similitudes con los fariseos, pero al mismo tiempo tenían también ciertas diferencias. Una de ellas era que los fariseos sí creían en la resurrección, sí practicaban la resurrección, sí aceptaban la resurrección, mientras que los saduceos no aceptaban la resurrección. Otro de los puntos que históricamente se enseña es que los fariseos no mezclaban su creencia o su gobierno con el gobierno político de Roma, porque acuérdense que en ese momento los que dominaban a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, era mayormente el gobierno romano, mientras que los saduceos sí eran hombres pudientes, ¿verdad?, ricos, de buenas posiciones, influyentes, y se cree que tenían el liderazgo más fuerte que los fariseos, porque ellos sí, ¿verdad?, sí aceptaban su gobierno religioso, pero también aceptaban el gobierno político de Roma. Roma le daba el poder más a los saduceos que a los fariseos. Ellos sí se mezclaban no solamente con la creencia, la fe o la práctica o los rituales, sino que también se aceptaban y se aclopaban con lo que era el gobierno de los romanos, el gobierno político. Tenían mucha influencia y tenían mucha riqueza. Fueron ellos los que lograron arrestar a Jesucristo. Fueron ellos los que influenciaron al pueblo para que Jesucristo fuese arrestado y darle muerte. Estos hombres, dice que con el guardia del templo fueron y arrestaron a Pedro y a Juan. Le echaron, dice aquí el versículo 3, que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Al echarle mano, dice que la palabra echarle mano se refiere mayormente a que fueron arrestados, fueron privados de libertad para llevarlos presos simplemente porque estaban predicando el evangelio o simplemente porque habían hecho un milagro, había sido hecho un milagro por la persona del apóstol Pedro a través de Pedro. El milagro lo hace el Señor a través del apóstol Pedro, y esta es la razón para que estos hombres, ¿verdad?, se llevaran preso a Pedro y a Juan. Los llevan entonces ese día, pero dice el versículo que era tarde y los dejaron entonces en la cárcel, los pusieron hasta el día siguiente. Pero aunque Pedro y Juan fueron presos, el versículo 4 señala que la palabra de Dios fue predicada. Pedro aprovechó la multitud después que surge la sanidad de este cojo. Pedro aprovecha la multitud, Pedro trae el mensaje, Pedro presenta a Jesucristo, el nombre de Jesucristo, su significado, su poder, y esto hace que 5,000
personas se conviertan al cristianismo. Son 5,000 personas más que el judaísmo acaba de perder. Y esto trajo, repetimos, trajo resentimiento y trajo cólera y trajo envidia, trajo odio, trajo rechazo hacia los apóstoles, hacia Pedro y hacia Juan. Y por esta razón es que son llevados, ¿verdad?, ante el Sanedrín, que era el gobierno, como se le conocía, el gobierno de aquel entonces. Versículos 5 y versículos 6. Se toma entonces Lucas el detalle de mencionar parte de ese gobierno que era en el que componía, el Sanedrín. Lee como sigue, versículo 5 y versículo 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Juan se da la tarea detalladamente de tomar en cuenta los nombres de aquellos hombres que se oponían a este acto de sanidad y de prédica en el nombre de Jesús. Repito, este gobierno fue el gobierno que mató a Jesucristo. Este Sanedrín fueron los que persiguieron y dieron muerte a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se reunió el Sanedrín, compuesto más o menos por unos 70 hombres. Se cree que era lo que componía el Sanedrín. Y se le conocía como era como una corte, era como un gobierno, como una corte que ellos ejecutaban, era lo que ellos consideraban que atacaba o amenazaba su creencia o su cultura o su práctica. Este grupo de hombres eran ricos, eran educados y eran muy poderosos dentro de Israel. Cuando se hablaba de los sumos sacerdotes o se hablaba de Sanedrín, eran hombres sumamente pudientes. Y aún así, repito, los saduceos tenían el apoyo político de los romanos. Aquí enfatiza mayormente que el sumo sacerdote en aquel entonces, Anás, este sumo sacerdote era fariseo, no era saduceo, era de los fariseos. Y cuenta un detalle histórico diciendo que Anás fue removido en el año 14 después de Jesucristo. Fue quitado de su puesto por los romanos porque Anás, como dije, que como era fariseo, no respaldaba, no concordaba con las prácticas o la influencia del gobierno de Roma dentro de los asuntos religiosos que le pertenecían a la nación de Israel. Los romanos en el año 14 después de Cristo quitan a Anás de ese puesto y se lo entregan a Caifás. Porque políticamente hablando, Anás se había convertido en una amenaza para el gobierno político de Roma. Pierde su posición como sumo sacerdote frente al gobierno de Roma, pero dice el dato histórico que aunque Roma toma esa decisión, sin embargo, el pueblo judío como tal, la nación judía como tal, no aceptó, no recibió, rehusó reconocer la autoridad de Roma por encima de la autoridad de la creencia religiosa de lo que era el pueblo, de lo que es el pueblo judío. Los judíos como tal, como nación, no aceptaron esa renuncia o ese mandato dado por los romanos, pero los romanos sí quitaron a Anás de su posición y se lo entregaron a Caifás. Entonces Caifás viene siendo el yerno de Anás. Caifás entonces sí tomó el puesto de ser el sumo sacerdote de aquel entonces. Luego entonces menciona también este versículo 6 que en el año 37 después de Cristo, ya cuando Caifás posiblemente murió o estaba enfermo, entonces el que sube a ese puesto o a ese cargo es entonces Juan, en el año 37, donde muchos creen que este Juan que se menciona en este versículo 6 viene siendo el otro hijo de Anás.
viene siendo hijo de Anás. Posiblemente era mucho más joven cuando, ¿verdad? Cuando estaban Caifás y Anás en la presidencia del sumo sacerdocio. Pero Juan en el año 37 es el que toma esa posición. Entonces, el versículo 7 lee como sigue. Poniéndoles en medio, hablando de Pedro y Juan, poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Toda la amenaza o la persecución es debido a que Dios a través de Pedro sana a un hombre paralítico que estaba puesto frente a la puerta de la hermosa, y Pedro es utilizado para esta sanación, y esto trae conflicto a este Sanedrín, a este gobierno que se encontraba en aquel entonces, que la dominaba la nación de Israel. Debido a que la cura del cojo era indiscutible, era algo que había sucedido, que sucedió, y todo el pueblo conocía que ese hombre que se sentaba allí a la puerta de la hermosa era el hombre cojo que estaba allí por muchos años, y ahora Dios había transformado la vida de este cojo. Era un testimonio vivo y había sido visto por una multitud de personas que asistían al templo. No había manera ninguna de negar de que este hombre había sido sanado por el nombre de Jesucristo. Cuando piensa en el nombre de Jesucristo, levanta y anda. En el nombre de Jesús se ejecutó esta sanidad, y esto era lo que los saduceos o el Sanedrín, el gobierno de aquel entonces, no podía conceder, no podía permitir que esto continuara sucediendo, porque multitudes comenzaban a seguir a los apóstoles por el nombre de Jesucristo. El punto era cómo fue sanado ese hombre y con qué autoridad, de quién o en qué nombre se realizó la cura. Ellos sabían el nombre, ellos sabían quién era Jesucristo, porque ellos lo habían matado unas semanas antes. Sabían el poder que había en Jesús, los milagros que había hecho, y cómo era posible que ahora que ya estaba muerto, que le habían dado muerte, que todo el pueblo, toda la nación de Israel era testigo de que se le había dado muerte a Jesús. Cómo era posible que en su nombre todavía sucediesen este tipo de milagros o de sanidades, de señales, de maravillas, ahora solamente por utilizar su nombre, en el nombre de Jesucristo, en nombre de Jesús. Versículo 8 al versículo 10, lee como sigue. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice Pedro ahora, está enfrentando, repetimos, está enfrentando a los enemigos, a los hombres que tienen el poder para quitarle la vida, a los hombres que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Pedro dice, Lucas enfatiza, Pedro lleno. Es la segunda vez la que Lucas hace este paréntesis para señalar llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo en el capítulo 2, y ahora en este capítulo 4 vuelve Lucas y hace ese paréntesis para decir Pedro lleno del Espíritu Santo. La interacción del creyente con el Espíritu Santo nunca es estática. Es decir, que esto es algo que no se queda solamente en un mismo estado, sino es algo que continuó sucediendo a través del libro de los Hechos. Vamos a seguir, cuando continuemos leyendo los siguientes capítulos, vamos a ver cuántas veces, creo que unas 8 o 9 veces, es donde Lucas hace este paréntesis diciendo y llenos del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Hace que sobresalte esa frase de la plenitud o la llenura del Espíritu Santo, dándole toda la gloria y toda la honra al Dios de los cielos. No es Pedro, no es Juan, no fueron Jacobo, no. Es la llenura del Espíritu Santo dentro de cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como exclusivo y único
Salvador. So, es la segunda vez que Lucas hace este paréntesis de la descripción de la llenura del Espíritu Santo. So, la primera sucede allá en el capítulo 2, cuando el Espíritu viene sobre los 120 y está la llenura del Espíritu Santo y ahí viene el poder, viene la autoridad, se desaparece aquel temor, aquel miedo que tenía Pedro al principio. Ahora es un Pedro totalmente diferente, ahora es un Pedro con autoridad, ahora es un Pedro con conocimiento, ahora es un Pedro que enfrenta a un gobierno sumamente poderoso que tiene poder para quitarle la vida. Que la autoridad de este gobierno, juntamente con la autoridad del gobierno de Roma, podrían hacer que terminara, que fue lo que intentaron hacer que terminara la predicación en el nombre de Jesucristo. Pero hay algo sumamente aquí que no quiero pasar por alto, y es que ya Cristo le había anticipado a los apóstoles en el libro de Mateo capítulo 10, ya se había anunciado que esto acontecería. Cristo le habló en esta ocasión, Mateo 10, 16 al 20. Ya Cristo le dijo lo que le acontecería a los apóstoles cuando envió a los 12 apóstoles. Era la misión de los 12. Está en el capítulo 10 de Mateo, pero solamente voy a leer los versículos 16 al 20, donde va directamente Cristo a decirles lo que le acontecería a los apóstoles o a los creyentes después que Cristo partiera al cielo. Versículo 16 lee como sigue: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso repito, dije, no es Pedro, no es Juan, no era Jacobo, no era los apóstoles, sino es la palabra que Cristo dijo con anticipación. No os preocupéis en aquella hora, porque el Espíritu de Dios hablará y dirá lo que habéis de decir en esa hora. Cristo ya anticipó lo que se había de decir frente a estos gobiernos o a esta gente que se oponían a lo que era la palabra de Dios, a lo que era el nuevo pacto, a lo que era el crecimiento del cristianismo. Cristo le anticipó que iban a ser intimidados, que enfrentarían todo este tipo de persecución, enfrentarían a estos gobernantes, a estos reyes, pero que Dios a través del Espíritu se encargaría de hablar por el Espíritu, utilizando en este caso a Pedro. Más adelante utiliza a Pablo y utiliza a varios de ellos, pero en este caso utilizando a la persona de Pedro. El Espíritu, hacemos una vez más énfasis, es Pedro, no es Pedro, sino el Espíritu que estaba en Pedro, el que estaba en Juan, el que estuvo en todos los apóstoles, en toda la iglesia, hasta el día presente. Es Dios a través del Espíritu el que habla, porque su sabiduría es superior y se habla exactamente lo que Dios quiere que sepa el que se opone, para testimonio, para que no tenga excusa en aquel día cuando sea llamado a cuenta. Para testimonio es que Dios entonces usa la persona del Espíritu para establecer, para testificar de que sí se le habló, sí se le predicó, sí se le presentó el Evangelio, sí se le presentó la persona de Jesucristo. No hay excusa para no creer. Versículo 11 lee como sigue: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro le señala dos puntos importantes aquí en este versículo 10 y continúa en el versículo 11, donde Pedro le dice claramente a ellos: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Ustedes lo mataron,
pero en su nombre es que es hecho esta sanación de este hombre que estuvo cojo o paralítico por 40 años. Y le hace un segundo punto claro, y a este que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos, y por él, por Jesucristo, este hombre hoy está sano frente a vuestra presencia. Cuando se habla de la cabeza del ángulo, este versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando se habla en el Antiguo Testamento, está establecido lo que es la piedra angular, lo que es la cabeza del ángulo. Voy a mencionar algunas citas bíblicas, no voy a leerlas porque me tomaría mucho más tiempo y queremos hacer el tiempo acopar lo más que podamos para que se entienda. Pero sí le voy a dar cita bíblica para que usted pueda leer y pueda verificar lo que es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo, en el libro de Job, establece cuando Dios le habla a Job. Creo que habla aquí de cuando Dios funda la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando Dios puso la piedra angular de la tierra? ¿Cómo la construyó? Es la pregunta que Dios le hace a Job. En Job capítulo 38, versículo 6, habla de esa piedra angular. Cuando lea ese capítulo, usted va a entender a qué se refiere la piedra angular en ese capítulo 38 de Job, versículo 6. En el Isaías capítulo 28, también versículo 6, habla de la piedra angular como un fundamento. Le invito a que lea Isaías 28, versículo 6, para que pueda ver cómo es que funciona la piedra angular en ese capítulo 28 de Isaías. En el Salmo 118, 22, se le llama cabeza del ángulo. También le invito a leer el Salmo 118, versículo 22, para entender lo que es la cabeza del ángulo. Y Zacarías capítulo 4, versículo 7, se le llama la primera piedra a la piedra angular. Son estas cuatro referencias del Antiguo Testamento nos van a ayudar a entender lo que es la piedra del ángulo. De esta manera, la idea de esta cabeza del ángulo se usa tanto para la piedra principal como para las piedras de los ángulos de un cimiento. Tiene dos funciones, por eso quiero que lean estas citas bíblicas que les he dado, porque tiene piedra principal, que es la piedra que se pone primero, tiene la cabeza del ángulo, que es una piedra que se pone en la parte de arriba del building, del edificio, y hay piedras del ángulo, que son las piedras que se ponen en los ángulos, en las esquinas, para cuadrar, para poder montar el edificio. En el primer siglo, la expresión de cabeza del ángulo también se refería a la piedra que se colocaba en la cima del templo de Jerusalén. Es lo que acabo de decir. Esta piedra angular tenía diferentes posiciones, diferentes lugares donde se colocaba. La piedra angular era la que unía las esquinas de los dos murallas que se iba a hacer el edificio. Se pone una piedra angular, se tiraba una línea, un cordel, una línea, y por esa línea, por esa piedra, se alineaba, ¿okay? Se alineaba hasta la otra piedra, y ahí entonces era que se comenzaba a formar el edificio. Sin esta piedra angular no se podía formar el edificio. Sin este cimiento, no había manera de formar un edificio. Es como hoy día se usa la cinta métrica, como llamamos, para cuadrar, para construir. Sin eso no se puede construir. Todo sale fuera de lugar. En ese tiempo se usaban este cordel y estas piedras angulares para hacer todo tipo de edificios, para unirlos. El punto aquí es que la piedra angular, sea en la parte de arriba del templo, sea en las esquinas, o sea la piedra principal, trata de lo que es unión, para formar lo que es el edificio. La piedra angular era la piedra que se ponía en las esquinas del cimiento de un edificio y era ciertamente el punto de partida para toda construcción. Estas piedras eran el punto de partida para toda la construcción. ¿Qué tiene que ver esto con la persona de Jesucristo? A Cristo se le llama la piedra angular. Como te da en el libro de Pedro, creo que capítulo 2 de la primera carta de Pedro, Pedro menciona la piedra reprobada, repite nuevamente este texto que se encuentra en el Viejo Testamento, donde en el Salmo 118, donde esa piedra angular se refiere siempre a Jesucristo.
Ahora Pedro usa esta frase para señalar que cuando el pueblo rechazó a Jesucristo, rechazaron a que completa la obra y el plan de Dios para toda la humanidad. En otras palabras, Jesucristo es la piedra para todo el edificio. Para construir todo el edificio, Jesucristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, como quiera llamarle. Como dije, por eso le di las 4 citas bíblicas para que pueda entender cada una de ellas. Si Jesucristo no hay, entonces el edificio espiritual, porque se construye en la persona de Cristo. Es una frase muy común y muy bien conocida por la nación de Israel. Esta frase y su significado fueron bien entendidas en el primer siglo, especialmente por los rabinos judíos y los que conocían las escrituras. Cuando Pedro le menciona esta frase o esta cita bíblica de Salmo 118, a ellos saben y entienden el significado de esta cita bíblica. Por eso era que se quedaron perplejos y confusos al escuchar cómo Pedro tenía esa habilidad de expresar, porque Pedro utiliza la palabra de Dios escrita y ahora la aplica en el momento a la persona de Jesucristo. Esta piedra angular es Jesucristo, le dice Pedro a ellos, y ellos entendieron, sin ninguna duda, entendieron totalmente lo que significaba la piedra angular. En el versículo 12 continúa Pedro diciendo: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. La palabra otro, no hay otro nombre, no hay otro. Esa palabra, hay una palabra griega, es una palabra que se dice heteros. Heteros significa otro. La palabra heteros encierra diferentes significados. Voy a mencionar algunos de ellos. Cuando se menciona algo que es hetero, es algo que es diferente, algo que es distinto, algo que es de otra clase, algo que no es de la misma naturaleza, algo que toma, algo que forma o es de una clase, algo que es exclusivo y que no tiene ninguna distinción, no tiene otras opciones, no hay otras opiniones, es algo único. Pero cuando Pedro señala, este Jesús, no hay otro, es porque no hay uno igual a Jesucristo. La palabra heteros significa no hay otro, es algo o es alguien único. Pedro presenta en este versículo 12, porque no hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Ahí no hay otro camino. Jesucristo lo menciona en Juan capítulo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora Pedro dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Es único y exclusivo. El único camino para el cielo se llama Jesucristo. La humanidad tiene dos opciones. O el cristiano tiene dos opciones para presentar el evangelio: decirle al mundo que la humanidad sin Cristo está perdida, tanto a un individuo como a una raza o a un pueblo total. Sin Cristo no hay salvación, estamos totalmente perdidos. Y número 2, no hay otro nombre, no hay salvación en ninguno otro bajo el cielo que no sea Jesucristo. No hay ninguna otra personalidad, no hay ninguna otra autoridad, no hay ningún otro sistema, no hay ninguna otra solución. Es Jesucristo. Pedro señala que la tradición, que los rituales del judaísmo no te llevan a la salvación. Ahora el que te lleva a la salvación es Jesucristo. Ese es el mensaje que Pedro trae ahora a estos líderes, ¿verdad?, que se oponían, se oponen ahora a los apóstoles, y también se opusieron a Cristo. Cuando Cristo trajo el mismo mensaje de que era el camino al cielo, se opusieron, lo eliminaron, le mataron, porque así estaba escrito. Y ahora Pedro hace nuevamente, siguiendo
la enseñanza de Cristo. En el nombre de Jesucristo, este Jesús es el Mesías prometido, es el único camino al cielo. No hay otros. Heteros es único, exclusivo. No hay nada fuera de la palabra heteros. Sobre el versículo 13, lee como sigue. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Cristo. El lenguaje de Pedro, aquí dice que eran hombres sin letras, es decir, que no fueran a ninguna institución de aquel entonces de estudiar, de los doctores de la ley, de las escuelas de aquel entonces. Las enseñanzas eran simplemente hombres pescadores, eran galileos, hombres que se dedicaban a la pesca cuando Cristo los llamó, y eran hombres sin letra, eran hombres que tenían eran hombres, se le llama común, corriente, hombres comunes, hombres del pueblo, sin ninguna preparación, sin ninguna autoridad, sin ninguna riqueza, sin ningún poder sobre nada, sobre nadie. Y ellos que se quedaban atónitos al verlos con esa entrega, con ese denuedo de presentar a Jesucristo sin ninguna timidez, sin ningún temor. O sea, es un Pedro totalmente diferente al Pedro que andaba con Cristo. O sea, este Pedro está lleno del poder de Dios y enfrenta a un gobierno que ya estaba establecido por cientos de años. Eran pescadores sin letras, hablaban con soltura y propiedad. La presentación que le hicieron del evangelio fue impecable, gracias a que fueron testigos personalmente de todo lo que hablaron. Entonces Cristo le dice a ellos: me seré testigos en Jerusalén. Repetimos, la persona del Espíritu Santo en Mateo capítulo 10, como ya leímos, hablaría por ellos. Eso no es Pedro, no es Juan, repetimos, es la persona del Espíritu en ellos. Y quién puede resistir a la sabiduría del Espíritu. Versículo 14 al versículo 18 leemos: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La prueba, el testimonio, y ellos también lo habían visto, porque ellos también pasaban por esa puerta. Sabían que ese hombre sí era una persona real, no era algo que se había inventado. Era algo que había sucedido frente a la puerta de la hermosa. Tanto los que lo creyeron como no lo creyeron, sabían que ese hombre sí estaba sentado a la puerta de la hermosa. Estaban atónitos porque había sucedido esta sanidad y no podían decir nada en contra, no podían negarla. Era algo verídico, algo que estaba frente a los ojos de ellos, como leímos ahora en el versículo 14. Versículo 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todo el pueblo era testigo de esta señal, de esta sanidad que había sido hecha, y aún ellos que estaban en contra no lo podían negar. Ellos mismos están testificando con sus propios labios: no lo podemos negar que han sido esta señal ha sido hecha. Versículo 17: sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es increíble, son arrestados, son privados de su libertad, llevados a la cárcel por una noche y parte del otro día, simplemente por haber hecho una sanidad y por predicar a Jesucristo. Y ahora entonces los enfrentan, Sanedrín los enfrenta, los interroga. Pedro le da la respuesta, Pedro le menciona lo que ellos piden, le contesta a todos los que ellos piden, Pedro le da la respuesta a todas sus preguntas. Le dice claramente: en el nombre de Jesús, no en el nombre de nosotros. Esto ha sucedido porque Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, Dios
lo levantó de entre los muertos y en su nombre este hombre ha sido sanado. O sea, ellos tienen conocimiento de todo lo que está sucediendo, pero miran la actitud que toman. No pueden decir nada en contra de lo que había sucedido. El Sanedrín sabía que el milagro era real. Los apóstoles ofrecieron una explicación con pruebas, con detalle, detalladamente. Los milagros son obras de Jesucristo resucitado. Cristo ahora hace el milagro o hace la sanidad, hace la señal, hace la maravilla después que Jesús es resucitado. Que aún es más grande el impacto que ellos reciben por el nombre de Jesucristo. ¿En nombre de quién ustedes hacen este tipo de prédica o esta teoría? En nombre de Jesucristo. Pero en vez de creerlo o en vez de aceptarlo, los miembros de Sanedrín se preocuparon en minimizar, ¿verdad? En rechazar, en acortar, en opacar, en aplacar aquella información. Entonces trataron de intimidar a los apóstoles para que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Su actitud de ellos, ya saben la verdad. Hay testimonio de la verdad. Está el hombre con ellos. Pero el Sanedrín prefirió entonces negar y amenazar, opacar de que ellos continuaran, ¿verdad?, predicando en el nombre de Jesucristo. Se los amenazan. ¿Qué tipo de amenaza? Pues posiblemente hasta la amenazaron de muerte. Posiblemente amenazaron su familia. Posiblemente amenazaron sus hijos. Si siguen hablando, los vamos a matar como matamos a Jesús. Pero esto no intimidó a Pedro ni intimidó a los apóstoles, sino que continuaron, ¿verdad?, haciendo lo que Dios le había, ¿verdad?, encomendado. Versículo entonces 19, versículo 22. Escuche bien cómo Pedro le responde a sus amenazas. O sea, Pedro no le tenía miedo. Es increíble. Es un Pedro totalmente transformado. Pedro dice ahora en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, enfrenta a Sanedrín, estaba firme, estaba entregado a Jesucristo. No como al principio que lo negó 3 veces. Ahora Pedro enfrenta, ¿no? Este es Jesús. Nosotros obedecemos primeramente a Dios. Júguenlo ustedes mismos si es justo. Obedecer a vosotros primero antes que a Dios. Porque ellos saben quién es Dios. Ellos son enemigos de los apóstoles, enemigos de Cristo, pero saben quién es Dios. Saben que lo que Pedro hablaba estaba establecido en la Escritura. La piedra angular que ha sido desechada, saben que se refería a Cristo. Pedro le aclara que se refiere a la persona de Jesucristo. Obedecer a vosotros antes que a Dios. No existe mayor autoridad. Es lo que Pedro le dice ahí en otras palabras. No existe mayor autoridad que la que Dios. Por encima de Dios no hay ninguna otra autoridad. Nosotros obedeceremos entonces a la autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Cuando la autoridad humana rechaza la autoridad divina, esto se tergiversa y se pierde el derecho de exigir cumplimiento. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, versículo 29. Desde el comienzo el pueblo de Dios resistió cualquier mandato que fuera en contra de la voluntad de Dios. Leo de nuevo. Desde el comienzo el pueblo de Dios resistió cualquier mandato que fuera en contra de la voluntad de Dios. Voy a leer algunas citas bíblicas. No voy a mencionar, no las voy a leer porque ya son bastante extensas. Pero voy a dar algunos ejemplos bíblicos de qué se refiere cuando el pueblo de Dios siempre obedeció a Dios
o la voluntad de Dios, cuando Dios establecía algo, el pueblo obedecía lo que Dios establecía, aún por encima de aquellos gobiernos que se opusieron en aquel entonces. En el libro de Éxodo, capítulo 1, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, dice que el rey de Egipto, Faraón, mandó a las parteras, mandó a matar a los niños varones, porque el pueblo de Israel estaba creciendo rápidamente. Dice la Biblia, cuando lees el capítulo 1 de Éxodo, dice que los egipcios temían a Israel porque se estaban multiplicando de manera grande, y si se iban en contra de los egipcios, tenían poder para destruir al pueblo egipcio o unirse a los enemigos para destruir al pueblo de Egipto. Aquel entonces, aquel faraón que no conocía a José, entonces mandó a que mataran a los niños, a las parteras, que mataran a los niños. Claro está, cuando lees la historia, las parteras no obedecieron tal mandato porque temieron a la autoridad de Dios primeramente, temieron a lo que Dios había establecido. Ellas no obedecieron al rey de Egipto, pero sí obedecieron al mandato de Dios, y se sabía que Dios las bendijo. Dios derramó bendiciones sobre ellas. También en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, que habla de los héroes de la fe, menciona entonces que los padres de Moisés tampoco obedecieron el mandato de Faraón, sino que escondieron y criaron a Moisés, aún por encima de la ley que se había establecido de que había que matar a todos los varones que nacieran en aquel entonces. También en el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos también a los jóvenes cuando se hizo la estatua, capítulo 3 de Nabucodonosor, donde mandó a que se adorara la estatua, donde estos tres jóvenes, ¿verdad?, Misael, Ananías y Azarías, lo conocen mayormente como Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, dice que ellos tampoco obedecieron al mandato del rey, y se lo dijeron, no tenían temor, sino que se enfrentaban al rey. Sepa pues el rey, Nabucodonosor, que nosotros no nos doblaremos ante tu estatua, sino que obedecemos primeramente a Dios, solamente a nuestro Dios adoraremos. Y aunque fueran echados al horno de fuego, se mantuvieron firmes en la autoridad, en lo que Dios le había establecido. Les repito una vez más las citas bíblicas para que vean que se obedecía, Israel obedecía a la autoridad de Dios antes que la autoridad de los hombres. Y es lo que Pedro ahora establece en estos versículos 19 al 22. Una vez más la cita, Éxodo capítulo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 23, y Daniel capítulo 3. Versículo entonces 23 al versículo 31. Aquí habla entonces donde los creyentes piden, donde los creyentes se van a orar. Lee como sigue, versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, hablando de la iglesia, de la multitud, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia se va en oración luego que Pedro y Juan son liberados por causa de que no encontraron nada en contra de ellos. Simplemente sí le amenazaron, pero no le castigaron, simplemente lo soltaron.
Pero regresan a los suyos, es decir, a la iglesia que se había formado y estaba creciendo. Y cuentan todo lo sucedido. Y aquí en esta oración hay algo sumamente que quiero, ¿verdad?, hacer un poco de hincapié. Y es que muchas veces cuando se ora, se nos olvida que una de las oraciones más efectivas es la oración cuando citamos la palabra del Señor. Cuando recordamos a Dios sus promesas. Cuando oramos citando la palabra de Dios es cuando mayormente tenemos más oportunidad de que Dios nos responda, porque estamos utilizando el lenguaje de Dios mismo. O sea, Dios, tú prometiste o tú hablaste en tu palabra, y es lo que hace ahora la iglesia con los apóstoles. Ahora la iglesia con apóstoles mencionan ahora aquí el Salmo capítulo 2, donde dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Son ellos unánimes, alzaron la voz, posiblemente era dirigido por uno de ellos, o todos alzaron la voz unánime, y comenzaron a reclamar, a recordar lo que ya Dios había dicho a través de David. David tu siervo, ¿verdad? Le dice: David tu siervo, dijiste por boca de David tu siervo, versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Es David el que años atrás presenta este pasaje bíblico que se cumpliría en la persona de Cristo. Ahora ellos reconocen que esto se está cumpliendo en su tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia nace. Y esta es la oración que elevan a Dios. Dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra su Señor y contra su Cristo. Se estaba cumpliendo entonces este pasaje bíblico en la persona de Cristo. O sea, es decir, que Pedro y todos los que estaban en ese momento van y citan la palabra para esta oración, para hablar con Dios. Citando los salmos, ¿la? Tienen muchos de los salmos son llamados cánticos, o son llamados acción de gracia, o son llamados plegarias, depende del salmo que estamos leyendo. Son salmos, ¿la?, que también encierran mucho lo que es la oración. Ahora ellos citan la palabra del Señor, le oran directamente al que todo lo puede, que es Dios, ¿la? Presentan las amenazas. En el versículo 29 dice: mira ahora sus amenazas y concede. O sea, piden a Dios que conceda, le dé a ellos la fuerza, la confianza, el denuedo. Menciona aquí que con denuedo hablemos tu palabra. Ese deseo de continuar predicando a Jesucristo, llevando la palabra, estaba en su corazón, estaba en su vida, y querían continuar llevando el evangelio, no importando la oposición de aquel gobierno llamado el Sanedrín. Mientras tú extiendes la mano y saben que Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, tú tienes el poder para hacer que nada de esto impida que tu palabra siga siendo predicada. Estos hombres se oponen, pero tu autoridad, tu poder va por encima de esta autoridad de hombres que quieren establecer o quieren limitarnos a que continuemos esto que tú nos encomendaste que hiciésemos, que hiciesen discípulos a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El Espíritu de Dios comenzó con los discípulos en Jerusalén, y aquí estaba la oposición, los enemigos, para evitar de que el evangelio continuara. Pero tu autoridad, Señor soberano sobre todas las cosas, tu autoridad va por encima de la de ellos. Tú permitirás entonces, versículo 30 dice: mientras piden confianza, piden valor, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y esa petición o esa oración sí es contestada. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 31. O sea, cómo Dios responde a esta petición de esta iglesia primitiva. El versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es la tercera vez entonces. Mencioné la primera vez que fue en Hechos capítulo 2,
donde dice que el Espíritu fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mencionamos la segunda ocasión cuando Pedro lleno, versículo 8, y Pedro lleno del Espíritu Santo, le dio gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahora la iglesia vuelve a ser llena del poder del Espíritu Santo en esta ocasión para hablar la palabra de Dios con denuedo. Por eso mencioné en el versículo 8 una frase que la ley dice: la interacción del creyente con el Espíritu nunca es estática. Quiere decir que una persona puede ser llena del poder del Espíritu Santo varias veces, varias ocasiones. Con los apóstoles sucedió, ya Pedro la tercera vez, que es lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas señala, repito, unas 8 veces, la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si la llenura del Espíritu Santo, el miedo, las amenazas, el temor, la oposición, pueden opacar y pueden hacer que nos retractemos de lo que Dios nos ha encomendado. Se necesita de continuo la llenura del Espíritu Santo para poder continuar la obra que Dios nos ha encomendado. Ya tenemos el fundamento bíblico. Es la tercera vez, repito, que se menciona a Pedro recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Ahora en esta ocasión no se habla lenguas, como pasó en el capítulo 2, los primeros versículos 3, 4. Ahora son llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo, es decir, con entrega, con libertad, para que el nombre del Señor Jesús siga siendo proclamado. Versículo 32 al versículo 37. Lee como sigue. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En estos últimos versículos habla de que tenían todas las cosas en común, es decir, que todos tenían se repartían, vendían heredades. En este caso José, Bernabé, vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Lucas hace estos detalles, cuenta estos detalles de cómo se movía el Espíritu. No solamente se predicaba, no solamente se hablaba en lengua, no solamente habían sanidades o habían milagros o habían maravillas o habían señales, sino que también dentro de la comunidad cristiana también había ser servicial, compartir, lo que se llama la coinonía en el idioma griego, coinonía, donde se tenían las cosas en común. Nadie tenía necesidades porque se hacía lo posible porque cada cual tuviera su hogar, sus necesidades fueran suplidas. Luego en el capítulo 6 creo que vamos a ver un poco más de detalle acerca de esta práctica que era parte de la iglesia. A ver, no era cuando Dios, esto es una narración que presenta Lucas, como repito, es parte de lo que hace el Espíritu Santo dentro del creyente. El comportamiento es el resultado poderoso del esparcimiento del Espíritu Santo dentro del creyente. No se trata de un sistema económico
que se estableció. No se trata de un sistema político que se había establecido, sino simplemente se respondía con gracia unos con otros. ¿Por qué? Porque estaba presente la persona del Espíritu Santo. No es una escritura donde se demandaba, ¿verdad?, que había que hacer, sino que era algo espontáneo, algo que el Espíritu trajo juntamente cuando bautizó, cuando los llenó, cuando vino la plenitud del Espíritu, vino sobre ellos, y esto se hizo parte de la práctica de la iglesia primitiva. Tenían las cosas en común, se partía el pan juntos, ¿verdad?, compartían en las casas, y había mucha generosidad. No se practicaba lo que se conoce el ascetismo. Es decir, que no se puede hacer más piadoso o hacer mal uso de lo que Dios te provee. Dios te provee para ti, solo que yo provee para ti, no lo puedes darle mal uso, porque entonces tendrás tus necesidades. Más adelante el apóstol Pablo explica esto en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18. O sea, hay que ser sabio, hay que ser entendido y saber cuándo realmente hay una necesidad dentro de una familia o dentro del pueblo creyente. O sea, a veces hay personas que toman ventaja y se aprovechan de los beneficios de la iglesia. Eso lo explica, repito, el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículos 18 al 23. Versículo 30 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando hablamos de poder, hay palabras en el idioma griego, hay más de una palabra para describir lo que es la palabra poder. Pero este poder dado por el Espíritu Santo sobre los apóstoles encierra que venía de parte de Dios. No era un poder nacido en un gobierno, repito, político, o en un gobierno en este caso el gobierno de Roma o el gobierno de Israel. Eso no es algo que nace, sino es algo que viene directamente de Dios porque este poder mayormente se encerraba en una característica. Leo nuevamente: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es lo mismo que Cristo le dio a ellos en el capítulo 1, versículo 8. Recibiré poder para ser testigos. Este poder encierra, ¿verdad?, poder para hablar. No es un poder para dominio, no es una autoridad para dominar o para establecer un gobierno político, sino es un poder para ser testigo, para hablar con libertad, para hablar con denuedo lo que Dios le había establecido. Y para terminar, la palabra gracia, también es otra palabra que se menciona en este versículo 33. La gracia de Dios, ¿verdad?, es la persona del Espíritu Santo. La gracia es un don inmerecido que Dios le ha dado a el pueblo creyente para poder continuar en la vida cristiana. Es un regalo que Dios le ha dado al pueblo creyente. Dice que abundante gracia era derramada sobre cada uno de ellos. Hay varios ejemplos de lo que es la gracia en la Biblia. Solamente voy a leer la cita bíblica y con esto concluimos, con esto terminamos. Pero así hay ejemplos de gracia. Por ejemplo, si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, habla del versículo 7 al versículo 9, que por gracias somos salvos. La palabra gracia, depende de donde estamos leyendo, es que se le da la aplicación, se le da el término. Repito, Efesios capítulo 2, versículos 7 a 9, por gracia somos salvos. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, también habla de esa gracia, que habla mayormente de ese poder, igual que aquí, ese poder que se derrama en el creyente. También el libro de Hechos, lo veremos más adelante, Hechos capítulo 11, versículo 23, habla de gracia acerca de algunos prodigios y milagros que Dios había hecho o va a hacer a través de los apóstoles. También en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 7, también habla de esa gracia que Dios derramó sobre Zorobabel para enfrentarla a los enemigos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos entonces, Dios mediante, en el próximo video.
Bendiciones.